Jorge Cruz Hernández, presidente de la Cámara Nacional Sectorial de Servicios Ambientales, CANSAM, nos acompaña en la mañana de hoy. Importante, Jorge, porque es un tema que lo conversábamos antes de iniciar este intercambio, complejo, a veces genera confusión, es difícil, se conoce. De hecho, ustedes son una Cámara nueva en el marco de la situación y hay que ver el momento de deterioro que existe en términos generales en el ambiente nacional. Ustedes, lo referíamos también, se dedican exclusivamente al área urbana, pero me gustaría un poquito que ubicaras a nuestros televidentes sobre el trabajo que ustedes realizan. Y luego entramos en los detalles, en los temas controversiales. Mira, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí en tu programa. Efectivamente, como lo comentas, nosotros somos una cámara muy nueva, tiene apenas un par de meses, ya estamos afiliados con Secomercio, estamos en la planificación de la afiliación a al resto de Fedecámaras y otras cámaras adicionales. Efectivamente, nosotros somos una empresa, una cámara que afilia a las empresas del sector de servicios ambientales y tiene que ver mucho con la parte urbana, ciertamente. Por supuesto, hay empresas, dentro de los afiliados, hay empresas que se dedican a la gestión integral de la basura, la recolección, el tratamiento de los residuos, incluso los rellenos sanitarios, la disposición final. Pero también hay mantenimiento de alcantarillado, hay mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento vial y algún otro tema, pero siempre, por supuesto, enmarcado dentro de los servicios urbanos. Porque cuando ya hablamos de otro tipo más rural, ya eso es otro gremio, otro tipo de actividades que no son las que nosotros nos especializamos. Ahora, Jorge, ¿por qué crece la actividad? ¿Por qué partiendo inicialmente de lo que era todo el servicio de recolección, en fin, reciclaje y disposición final, pasan, por ejemplo, a autopistas, en todo caso más bien carreteras o avenidas en diversas municipalidades? ¿Las municipalidades se lo pidieron? ¿Las municipalidades asumen o les solicitan a ustedes que puedan asumir esa responsabilidad para ayudarles? Fíjate, no es tanto que las municipalidades nos los hayan pedido o exigido para hacer las contrataciones, es que están marcados dentro de nuestras actividades principales. Claro, cuando hablamos... ¿Cuál es la ley macro para ustedes, Jorge? La ley de gestión integral de la basura es una de ellas, precisamente. ¿La ley del ambiente también? También, y que por cierto, en el caso de la gestión integral de la basura, es una ley que está actualmente en el programa para ser modificada en la agenda legislativa del 2023. Ahora, para que termines de explicar un poquito por qué se están asumiendo también esas otras responsabilidades. Me dices que por ley el tema del mantenimiento, limpieza de la maleza y además hasta también hacer una serie de correcciones que son necesarias. Bueno, se agradece por lo demás, porque a veces las municipalidades o las alcaldías no tenían el tiempo o el personal suficiente para hacerlo. Sí, fíjate que lo que sucede es que, digamos, las alcaldías en muchos casos, hace muchos años, daban ese tipo de mantenimiento. Pero bueno, digamos que la situación país los obligó tuvieron una disminución de ingresos y los obligó a acudir a entes privados, que en el caso... Tiene más lógica, además. Claro, y tiene más lógica. Y además, recordemos que está enmarcado dentro de la ley, porque tú puedes, por ejemplo, tú no puedes concesionar el servicio de electricidad. Sin embargo, sí puedes concesionar el servicio de aseo urbano. Entonces, claro, lo que está haciendo las alcaldías es, precisamente, tiene unos instrumentos legales que le permiten dar en concesión este tipo de actividades y la entregan. Y además, como tú dices, la agradecen, porque digamos, para nadie es un secreto que en Venezuela existen muchos territorios, muchas municipalidades con problemas graves en la gestión de la basura que rayan incluso en problemas sanitarios, ¿no? Podemos tener infinidades de ejemplos, pero... Hay muchas quejas, de eso también podemos hablarlo, ¿no? Hay muchas quejas generalizadas, no todas las empresas, a lo mejor afiliadas a la Cámara, responden con el mismo interés que quieren las personas para la recolección de basura, que es terrible, ¿no? Es un daño ambiental tremendo que se realiza con eso, ¿no? Claro, fíjate que una de las cosas que nosotros estamos tratando no lo podemos agremiar porque, digamos, no son entes privados, pero estamos buscando alianzas, por ejemplo, con institutos que, si bien son públicos, ejercen la misma actividad que nosotros, porque hay municipalidades que tienen sus institutos autónomos y ejercen sus actividades
de recolección es propiamente ellos, pero... No propiamente muy bien, vamos a Bueno. seamos francos también, ¿no? Bueno, porque digamos que el hecho de contratar una empresa privada también tiene muchas ventajas. Por eso es que también este sector viene creciendo, por ejemplo, y uno de los sectores donde más inversiones se han hecho en los últimos años. Cuando te estoy hablando por ejemplo, en el año 2022, este sector hizo una inversión cerca de $50 millones en la adquisición de nuevos equipos. Claro. Entonces, es un sector que está apostando al país. Es costoso el servicio, sin duda alguna. Totalmente. O la actividad como tal que desarrollan, ¿no? Tú sabes que muchas personas creen que por ejemplo, el proceso de recolección de desechos es simplemente el camión que pasa por tu casa y recoge la basura, y en muchos casos nos olvidamos bueno, la basura desapareció. Explícanos todo el proceso, hasta lo que es la disposición final. Fíjate, y te lo voy a explicar, sin embargo, hago la acotación de que nos faltan muchos caminos por recorrer, ¿no? Ciertamente la disposición, perdón, la recolección inicia por la parte domiciliaria, por ir a las casas o ir a los negocios, buscar los desechos que deben estar embolsados, etcétera, y transportarlos hasta el sitio de disposición final. Sin embargo, cuando hablamos de la disposición final, también hablamos de que posteriormente a eso debe haber el tratamiento de los residuos. ¿Por qué? Porque resulta ser que hay residuos, hay desechos que, si bien no son peligrosos, de sustancias peligrosas, son desechos muy contaminantes. Por ejemplo, el caucho. Por ejemplo, tú sabes la cantidad de desechos de equipos electrónicos que existen actualmente en el mundo, en Venezuela, y que el medio ambiente no los puede absorber, porque son desechos que no son susceptibles de que el medio ambiente los pueda absorber naturalmente. Entonces, esos desechos tienen que ser tratados, y sobre ese tema hay unos asuntos importantes, que es una ley que está manejando el Ministerio de Ecosocialismo, que se llama Ley de Responsabilidad Extendida, que es bien importante. Bueno, vamos a hacer una pausa, Jorge, y vamos a continuar conversando contigo. Hay varios temas pendientes. Por supuesto, está la expectativa que abordemos el tema de las tarifas que vienen junto con el recibo de Corpoelec. Ese es un tema controversial que incluso ha puesto al sector empresarial alerta. Consecomercio ha hablado de esto, el sector industrial. De eso lo hablaremos al retorno, y luego me gustaría, si nos da tiempo, hablar un poquito de la clasificación. Se necesita una campaña, ciertamente, de motivación y de instrucción, ¿verdad? Una pedagógica para la gente sobre cómo dividir lo que es cartón, cauchos, vidrio, plástico y todo ello, como lo tienen otros países, ¿no? Pero nos vamos a la pausa, regresaremos enseguida. Seguimos conversando con Jorge Cruz Hernández, presidente de la Cámara Nacional Sectorial de Servicios Ambientales. Bueno, el tema de las tarifas, porque eso es lo que genera mayor polémica y mayor debate en ese sentido. Claro, fíjate. Bueno, en principio, digamos que como representante de la Cámara... Porque te llega el recibo de Corpoelec, entonces el consumo de energía eléctrica te lo ponen chiquitico. Pero se sube el residuo porque es el tema de la recolección de la basura, etcétera, y están las empresas involucradas. Claro, bueno, esa comparación, por ejemplo, entre el valor de la electricidad y el valor de los desechos siempre resultan injustas, ¿no? Porque... Para muchos es una excusa para subirte el precio del monto de la electricidad y decir que, bueno, le echo la culpa a este y que la asuma. Claro, pero fíjate, el tema, digamos, yo en principio, como te digo, voy a hablar como gremio y, claro, no en representación de ninguna empresa en particular, pero ciertamente yo sí creo que en Venezuela existe un sistema tarifario bastante justo, solo que en algunos casos ha podido ser satanizado la metodología. Y no es distinta a muchos otros países del mundo. Y sin embargo, creo que además la de nosotros tiene unas ventajas en contraposición con otras. Por ejemplo, estábamos hablando fuera del espacio de España. España tiene esta misma metodología. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la matriz de España es una matriz mucho más reducida. Ella, por ejemplo, ahora habla de las empresas de tamaño pequeño, de tamaño mediano y de tamaño grande. Esa es básicamente Pero fíjate que habla de empresas, o sea, actividad económica, y habla también de tamaño de la organización. Ahora, ¿cuál es el sistema tarifario
que está impulsando los agremiados, que están impulsando la empresa privada. Bueno, ese sistema tarifario tiene una matriz que es básicamente actividades económicas, pero la de nosotros incluso es mucho más avanzada, porque la de nosotros no se limita a hablar de que si eres industrial o comercial. La de nosotros identifica, por ejemplo, si eres panadería, la de nosotros identifica si eres farmacia, la de nosotros identifica si eres supermercado, etcétera. Si eres una oficina, si eres un colegio, si eres una iglesia. Y todo eso... Eso va de mayor a menor en cuanto al costo. Va a depender de, porque eso al final esas actividades económicas lo que pretenden es determinar de que no todo el mundo produce la misma cantidad de basura. O sea, por ejemplo, un supermercado no produce la misma cantidad de basura que una farmacia. Claro. De hecho, produce muchísimo más. Entonces, esa es la primera parte de la matriz. Pero además de todo eso, vamos a hablar del supermercado, que es la segunda parte de la matriz que se está implementando aquí en Venezuela y que además te digo una cosa, la está cogiendo entes públicos en la actualidad. Entonces, ¿cuál es la segunda matriz? El tamaño de la organización o el tamaño de la empresa. Por eso es que la matriz que se está implementando en Venezuela tiene fase o tiene parte. Por ejemplo, un supermercado de 0 a 50 metros cuadrados no produce la misma cantidad de basura que un supermercado de 2.000 metros cuadrados. Entonces, claro, el tema de hablar de metro cuadrado termina resultando, digamos, mal interpretado y en algunos casos hasta mal utilizado para explicar por qué las empresas cobran algún tipo de... Sí, porque esto llega incluso al sector empresarial, ahora que ustedes están afiliados a Consecomercio, por ejemplo, y se van a afiliar al resto de las organizaciones gremiales, porque tú conversas con la dirigencia gremial y se quejan sobre ese tema precisamente, del costo, del monto de lo que se cobra por la basura, que va en el recibo de Corpoelec. Claro, en el eso caso, no hay que olvidarlo. Claro, por eso que muchos intuyen, algunos plantean de forma muy particular, ¿no será que nos están aumentando la tarifa y se excusan con el tema de la basura? Fíjate, pero incluso en el caso de los comercios, la factura en algunos casos se cobra directamente al usuario, en otros casos efectivamente se cobra a través de Corpoelec y por el residencial se cobra todo a través de la factura de Corpoelec. Centros comerciales, por ejemplo, Jorge, ¿cómo es? ¿Cómo es el cobro al centro comercial como tal? Como te digo, va a depender de la metodología que tenga el prestador del servicio en el municipio que esté, en el territorio que esté. Pero en algunos casos es a través de la factura de Corpoelec. Pero digamos que en el interior del país pasa una particularidad, que es que muchas veces en el interior del país existe un solo medidor. Y entonces hay que cobrarlo, si se cobra a través de Corpoelec, hay que cobrarlo de manera genérica, de manera sumada a todos los negocios que hay dentro de ese centro comercial, hay que sumarlo y se cobraría a través de la factura de Corpoelec. En otros casos, como en Caracas, no, porque cada tienda, por ejemplo, en muchos de los centros comerciales en Caracas, tiene su medidor propio, entonces el cobro es directamente al negocio. Ahora, lo importante sería hacer crecer la actividad, porque estamos hablando de Caracas y de las principales ciudades, pero ¿qué ocurre, Jorge? Que el grueso del país no tiene esa cobertura en cuanto a los servicios ambientales, entonces viene aquel desastre de la quema de basura y tal. Hay una deficiencia notable y significativa. Que esa quema de basura es contaminante, es parte de lo incongruente que puede ser el hablar de este tema, ¿no? O sea, porque recuerda que la quema de basura termina contaminando el medio ambiente. Sin duda. Ahora, fíjate, rapidito, antes de concluir el tema que nos quedaba pendiente y que te lo mencioné, las clasificaciones. ¿Cómo llegaremos algún día aquí a Venezuela a clasificar la basura o los desechos como tal? Fíjate que sobre eso, yo te comentaba que, bueno, lo primero que tenemos que hacer es la intención del Estado. Sin embargo, yo te voy a decir una cosa, voy a ir incluso un poco más allá. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es la educación. Sí, desde una campaña pedagógica. Una campaña que venga desde las escuelas, desde los hogares, que nos enseñemos nosotros a nuestros hijos a clasificar y el por qué. Sobre todo no es por qué, o sea, no es simplemente hacerlo mecánico, clasificar, no, el por qué es necesario la clasificación. Porque nuestro principal objetivo es tratar, en la medida de las posibilidades, de llevar a los rellenos sanitarios la menor cantidad de desechos posible. Así hay países como Suiza. Yo quisiera que me deje una oportunidad de invitar a la audiencia
a que esté pendiente de nuestras redes, @Cansan Oficial, porque el próximo viernes es la presentación de nuestra Cámara, la presentación oficial. Ahí van a haber temas muy importantes para el sector, para la ciudadanía, para los venezolanos. Bueno, muy bien, ya tienes el punto de conexión de internet que lo diste. Muchas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Habrá ocasión de renovar estos contactos y seguir hablando de un tema tan importante como es el tema del ambiente. Pausa, al retorno, arte y espectáculos en lo actual.